En este vídeo seguimos avanzando sobre el sexto tema del curso de programación. Y lo que vamos a ver es un ejemplo de cómo podemos propagar más de una excepción en un mismo método en Java. Y bien, aquí tenemos una aplicación muy similar a la que vimos en el vídeo anterior del curso. La diferencia es que en el vídeo anterior teníamos un método que se llamaba ejemplo y que propagaba una excepción de tipo ArrayIndex o BoundException. Sin embargo, en esta aplicación, además de ser capaz de propagar esa excepción, además hemos añadido una excepción adicional, en este caso InputMismatchException. La diferencia es que en el código anterior este nextInt se hacía dentro del main y ahora lo hacemos todo dentro del propio método obtenerDatos. Entonces, si recordáis, esta aplicación básicamente lo que tenía era una array de enteros y lo que hacía era pedir una posición de ese array a través de un índice. Si elegíamos el índice 0, me devolvía la posición con índice 0, en este caso un 15. Si escribíamos un 3, me devolvía la posición con índice 3, que en este caso sería la cuarta posición, devolvería el 19. Entonces aquí se podían producir dos tipos de excepciones, que indicáramos un índice que no es válido. En este mismo ejemplo, si tenemos 5 elementos, los índices válidos serían desde el 0 hasta el 4. Si pusiéramos un valor negativo o cualquier valor superior a 4, ese índice no existiría en el array, por lo tanto se produciría una excepción de tipo ArrayIndex o BoundException. Pero además, como realmente vamos a pedir esa posición por teclado, puede que el usuario introduzca algún valor numérico no válido. Si por ejemplo introduce letras, no podrá hacerse esa conversión a entero para poder acceder a través de ese índice a una posición del array, por lo tanto, provocará una excepción de tipo InputMismatchException. Entonces, este programa realmente lo que hace es pedirme una posición entre 0 y la longitud de ese array menos 1. Si tiene 5 elementos, pues entre 0 y 4. Si tuviera 3, entre 0 y 2. Entonces, este método al final obtendrá un entero con una posición válida de ese array, en este caso v, pero se podría dar el caso que lance una excepción de tipo o InputMismatchException o de tipo ArrayIndex o BoundException. Entonces este método, que debe devolver un entero, a su vez puede lanzar esas dos excepciones. Entonces, para indicar que el método puede propagar más de una excepción, lo hacemos a través del throws y separando con comas cada una de esas excepciones que es capaz de propagar. Entonces, lo que sucederá en este caso es que cuando invoquemos al método obtenerDatos, aquí en el try, si todo ha ido bien, se guardará en pos un entero válido como índice de ese array, pero si no ha ido bien, se lanzará una de esas dos excepciones. Entonces tendríamos la opción de capturar la excepción a través de una superclase, como por ejemplo exception, o podríamos hacerlo como en el ejemplo de la diapositiva, el cual tiene un cache independiente que dependerá del tipo de excepción que propague el método obtenerDatos. Si propaga la excepción ArrayIndex o BoundException, el método obtenerDatos parará la ejecución y saltará al catch donde tenemos ese tipo de excepción. Sin embargo, si en el método se produce una excepción de tipo InputMismatchException, este método obtenerDatos propagará la excepción de tipo InputMismatchException y será capturada por el segundo catch. Entonces, dependiendo del tipo de excepción que se produzca, se ejecutará un bloque catch o el otro. Si la excepción es de tipo index of BoundException, se imprimirá e.getMessage. Este getMessage, si recordáis, será el parámetro que le pasemos a la excepción cuando la lancemos. En este mismo ejemplo, si vamos arriba, cuando se recibe n a través de la consola, ese valor se guardará en n. Y si es un entero válido, luego comprobaremos. Si n es menor que 0 o n es mayor que v.length, eso es porque el índice no es válido, entonces cuando hacemos el throw, new array index of BoundException, pasándole entre paréntesis una string. Esta string será el mensaje de esta excepción. Esta excepción realmente se enviará al main cuando n sea un número válido, pero sea menor que 0 o mayor o igual que v.length. Entonces, cuando se dé ese caso, si por ejemplo el array tiene 3 elementos y pongo un 5, el método propagará la excepción ArrayIndex o BoundException con el mensaje error índice no válido. Entonces, en el try, este método devolverá esa excepción que se capturará en el primer catch.
y cuando imprimamos e.getMessage, este e realmente es la instancia que hemos creado aquí arriba, al hacer el new array index of bound exception y entre paréntesis el mensaje error índice no válido. Por lo tanto, este primer catch imprimirá por pantalla error índice no válido. Sin embargo, si el método lanza la excepción en la entrada nextInt, ahora obtener datos devolverá una excepción de tipo input mismatch exception y con ello se capturará en el cache debajo. Por lo tanto, cuando en vez de introducir un número introduzca una letra o cualquier otro carácter no válido, me mostrará error número no válido. Y siempre que haga un catch, en el momento que termine, como tenemos el bucle while, mientras salir sea igual a false, de nuevo subiremos arriba al do, se ejecutará el try de nuevo e invocaremos a obtener datos otra vez. Entonces, mientras obtener datos me devuelva una excepción, se capturará o en este primer catch o en el segundo. Sin embargo, si el método termina, eso es porque se ha validado que es un entero válido y el índice también lo es. Entonces devuelve n. Entonces el método guardará en pos el índice que hayamos introducido por teclado y a continuación ya lo mostraremos, array entre corchetes el índice igual a el valor que está almacenado en esa posición del array. Y finalmente salir igual a true. Entonces una vez termina el try, salta los dos catch y va al while. Como salir ahora está true, el bucle termina, se cierra el escáner y el programa termina. Entonces, como podéis ver, aquí tenemos un ejemplo en el cual tenemos un método que es capaz de propagar dos tipos de excepciones distintas. Sin embargo, aquí hay un detalle bastante importante que se debe tener en cuenta, y es que realmente no es obligatorio poner el throws, porque estas dos excepciones son excepciones no verificadas. Si recordáis, las excepciones no verificadas, Java no nos obliga a que las manejemos en tiempo de compilación. Entonces, lo que sucederá si no ponemos el throws, aquí realmente es que las excepciones se van a lanzar igual, este new array index of bound exception será válido y entrada nextInt podrá también enviar una excepción de tipo input mismatch exception y en el main, si no tenemos el try catch, el programa romperá en el momento que se haya producido una de esas excepciones. Pero en este mismo ejemplo, incluso si quitamos el throws en la cabecera de obtener datos y dejamos este try con los dos catch, el programa funcionará igual sin ningún problema. Aunque es una buena práctica manejar adecuadamente las excepciones. Entonces, como podéis ver aquí, al no ser verificadas, no es necesario manejarlas. Podremos prescindir tanto del try catch como del throws. Y para que lo entendáis bien, vamos a ver este mismo ejemplo en Visual Studio Code y haremos alguna modificación adicional. Para ello vamos a volver al editor. Aquí tendríamos el método obtener datos y luego el main. Entonces, si lo ejecutamos ahora, nos pide, dime una posición entre 0 y 4. Si ponemos una posición no válida, por ejemplo un 5, me indica error índice no válido. Esto es porque cuando hemos llamado a obtener datos, pasándole el array, me ha mostrado, dime una posición entre 0 y 4, le he puesto un 5, se ha guardado en n sin ningún problema, pero como 5 es mayor que v.length, ha lanzado esta excepción, error índice no válido. Entonces se ha devuelto al main aquí y ha sido capturada a través del catch array index of bound exception. Entonces ha mostrado el getMessage, que es el mensaje índice no válido, el que le hemos pasado al hacer el throws de esa excepción de tipo array index of bound exception. Sin embargo, si ahora le pongo la letra E, ahora ya no me dice índice no válido, me dice número no válido. Esto es porque se ha producido la excepción en esta línea, se ha propagado una excepción de tipo mismatch exception, ha sido capturada aquí y me ha mostrado error número no válido. Y me muestra de nuevo, dime una posición entre 0 y 4, ya que ha terminado todo el do. Como la condición del while continúa siendo verdadera, subimos al do y de nuevo invocamos a obtener datos. Y ese método obtener datos realmente es el que me ha mostrado de nuevo, dime una posición entre 0 y 4. Si ahora, por ejemplo, le pongo la posición 0, me indica, pues la posición 0 del array es igual a 15. Y el programa termina, ya que en el momento que muestra el valor de esa posición, salir lo pone a true, los catch no se ejecutan, ya que ha terminado el try de forma correcta. El while, en este caso, como salir está a true, la condición es falsa, el do while termina y cerramos el escáner.
Y fijaros aquí lo que sucede si quitamos el throws. Realmente no me avisa ni me dice nada porque esto continuará funcionando bien. Ahora si lo ejecuto y le digo la posición 7, de nuevo me indica el error. Si le pongo letras, lo mismo. Continúa funcionando todo bien. Si le pongo un 2, pues ahora me indicará que la posición con índice 2 es la 8. Entonces funciona bien porque al ser las dos excepciones de tipo no verificado, no me obliga a tener que manejarlas en tiempo de compilación. De hecho, incluso si quito el try catch, esto continúa funcionando bien y mientras yo introduzca una posición válida, si por ejemplo pongo la 1, la posición con índice 1 en el array es la 2. El programa funciona. Lo que sucede es que si pongo una posición no válida, como por ejemplo la 6, el programa rompe y ya no me lo vuelve a pedir, porque no estoy controlando esa excepción. Y esto se puede dar porque son excepciones no verificadas. Si fueran verificadas me obligaría a que previamente en compilación la maneje. Del mismo modo, si en vez de poner un 6 pusiera ahora una letra, de nuevo rompería y ya no me volvería a pedir nada más. Voy a dejarlo como lo teníamos, con los dos catch. Y ahora que no tengo el throws, si por ejemplo le indicara un tipo de excepción que si es verificada, por ejemplo, file not found exception, aquí ya en compilación me indica un error, unhandled exception type file not found exception. Al ser verificada, me obliga a que la tenga que propagar. Entonces ahora sí que debo hacer el throws file not found exception. Y bajo, de nuevo, se queja el main porque obtener datos me puede devolver una excepción de tipo file not found exception que no estoy controlando, ya que únicamente capturo estos dos tipos de excepciones. Entonces una opción sería poner aquí, por ejemplo, file not found exception y ya me dejaría ejecutarlo. Aunque esta excepción no tenga nada que ver con lo que está produciendo aquí, lo podría ejecutar. Y de hecho continuaría funcionando bien. Si ahora lo ejecuto y pongo un índice no válido, me lo indica, índice no válido. En el momento que ponga una posición válida, todo funcionaría bien y el programa terminaría. Sin embargo, siempre deberemos utilizar la excepción que esté directamente relacionada con el error que se está produciendo. O incluso podríamos poner directamente exception E y quitar el otro catch. Aquí fijaros que además me marca un error porque tiene prioridad el primer catch y al poner aquí la clase exception, el catch debajo nunca lo hará, ya que en el primer catch detectará que es una excepción y me mostrará el mensaje. Sin embargo, si lo pusiéramos al revés, sí que funcionaría. Por ejemplo, aquí ponemos el input mismatch exception y luego exception. Entonces, en primer lugar, comprobará si hay una excepción de tipo input mismatch exception. Si la hay, mostrará el getMessage. Si hay cualquier otro tipo que no sea esta, entonces irá al siguiente catch mostrando pues error número no válido. Aunque aquí, incluso, lo más correcto sería tener 3 catch. Entonces lo que podríamos hacer es dejar el input mismatch exception y bajo de todo poner otro catch que en este caso capture una instancia de la clase exception, que por ejemplo muestre por pantalla error desconocido. Con esto lo que conseguiremos es que si en el bloque try se produce alguna excepción de tipo array index of bound exception, se ejecutará este catch. Si la excepción fuera de input mismatch exception, se ejecutaría este otro. Y si ocurriera cualquier otro tipo de error, iría al último catch. Aunque realmente aquí tenemos poco código y lo tenemos bastante controlado, ya que únicamente hay un método, en otros programas más complejos podríamos incluirlo para que si en algún momento se lanza alguna excepción que no tengo prevista, la capture este catch. Y al igual que hemos visto antes, se debe tener en cuenta que hay prioridad en el orden en el que aparecen los catch. Si, por ejemplo, aquí pongo array index o bound exception y aquí pongo exception, esto me dará un error porque el primer catch es de la clase exception. Esto lo que implica es que si en este try hay una excepción de tipo input mismatch exception o de tipo array index o bound exception, este catch ya la captura. Por lo tanto, no tiene sentido ponerlo en este orden. Primero deberíamos poner las excepciones más específicas y al final ya la excepción más general. De este modo, si no encuentra ninguna de esas específicas, la capturará a través de la superclase exception. Por ello, la forma más correcta sería dejarlo así. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo. En el siguiente, lo que haremos será ver ejemplos adicionales de excepciones en Java para que se termine de asimilar bien todo lo que hemos ido viendo a lo largo
de los últimos vídeos.